La historia inicia en una conversación, donde una persona le pide a Ruru que recuerde siempre lo que le enseñó su tía. ¿Por qué es mejor ser llevada por el rey serpiente de la tribu y ser henchida de un solo trago, que transformarse? Porque cuanto más débil sea, más difícil puede ser engañada y será atrapada por esos seres sanguinarios y frívolos, las serpientes. Y con el tiempo solo harán que ella sufra mucho, y por ello morirá de una forma espantosa. Así que ella, nunca pero nunca, no debe enfrente de ellos mostrar su debilidad. Inmediatamente pasamos a otro lado, donde se ven escamas de serpiente, y también un montón de conejitos. Mencionando que la tribu de orejas largas ofrece un tributo, y 99 conejos de primera calidad han sido llevados todos bien criados, con piel suave y carne tierna. En ese instante una serpiente se sorprende, porque los pequeños están temblando. Y esto, porque es la primera vez que ven al clan de la serpiente. Sí, los conejos tiemblan mucho. Y las serpientes dicen que a los que se transformen rápidamente el Señor les será más compasivo. Aquí vemos la desesperación, y un conejito le pide a sus hermanas que tengan cuidado porque le pisan la cola. Otro dice que alguien le pateó el trasero. Pero bueno, aquí vemos a la serpiente, porque los tributos que no sean elegidos serán enviados a la sala del conejo celestial, o mejor dicho, serán enviados con San Antonio y serán convertidos en cabeza de conejos con especies, o conejo al vapor. Bueno, conejo asado. Aquí vemos que unos cuantos conejos se transforman, volviéndose chicas muy hermosas. Pero varios de los conejitos siguen preguntándose que cómo pueden transformarse, pero la serpiente les dice que solo si están en forma de conejo tendrán una oportunidad de sobrevivir. Aquí vemos un conejo en particular, este piensa que eso es, y ahora saldrá de ahí. Esta salta pensando que no puede ser elegida por nadie, y tiene una misión importante que completar. Esta se pregunta que dónde está su objetivo el gran príncipe, pero en ese instante es pateada por una persona que iba caminando, rebotando ella por todo el lugar. Esta queda muy mareada frente a alguien, y esta piensa que si descubren que no puede transformarse tendrá que ser una coneja que se convertirá en cena condimentada. En ese instante alguien se desconcerta, y la persona que le pateó le pregunta si está muerta, pero la pequeña coneja piensa que son tonterías, y todavía está. En ese instante vemos esta persona, la misma que asusta mucho a la coneja, porque es de la realeza. Esta queda desconcertada y muy mareada, pero ella es levantada por esta persona. La pequeña coneja piensa que esa serpiente parece suave y gentil, y se sorprende porque huele a medicina y es como un sauce, y seguro debe ser una buena serpiente. Pero en ese instante llega una persona a la conversación, y esta dice que es un conejo de ojos rosados, y si la come se pondrá mejor. Pero la persona que sostiene a la coneja, dice que es una tonta que ni siquiera puede transformarse, y no le importa comerla. La pequeña coneja está temblando, y piensa que si no le importa comer eso es genial, y entonces quiere que le deje ir. Pero en ese instante vemos este tipo el mismo que llama a su hermano, y le pregunta si no quiere comer ese conejo de ojos rosados, y si es así, que entonces ¿por qué no se lo da? La coneja se asusta bastante, y esta piensa que no instantáneamente corre hacia la cara de la persona que le sostiene, esta en su idioma le pide que no le entregue así, pero piensa que no debe olvidarlo, y tendrá que hacerlo. Dando un beso en la boca de este joven, aquí vemos la escena que se crea. Y el chico que tiene la coneja dice que ha tomado una decisión, porque no la comerá. Pero eso no quiere decir que no la quiera, la pequeña coneja piensa que eso es genial. Y las hermanas conejos dijeron que el rey serpiente disfruta más de los favores que de los tributos. Y es verdad. Pero este le dice a la coneja que se lo devolverá y la llevará con él, y la castigará. La pequeña coneja piensa que no entiende a esa persona, porque nunca regresará de nuevo con él. Esta empieza a patear, pero en ese momento es abrazada por este chico, el mismo que le dice que se mueve otra vez y la despellejará ahora mismo. Pero bueno, la coneja se queda tiesa, y piensa que un buen conejo jamás pierde, y simplemente no se moverá. Aquí pasamos a otro lado, a un lugar bastante lujoso, donde se ve a una persona en lo que parece un baño, y al fondo una jaula donde está la coneja. Aquí llegó una persona, que le dice al tercer príncipe que dejará el conejo ahí, y le pide que descanse. La coneja se pregunta que cómo que tercer príncipe, esta se sorprende porque así que él es el enfermizo tercer hijo de Tendu, el honorable rey de la noche, Tang Xiu. La coneja suspira,
y menciona que en el reino de Tendu había un total de 7 príncipes. El hijo mayor Tang, rey de Sonsuo, está a cargo del ejército del gobierno, y mata bestias como si fueran hierba, y es el hijo favorito del señor Tendu, y será el próximo señor del lugar. También está el tercer príncipe, el rey de la noche, y lleva años enfermo en su cama, y es menospreciado. Aquí vemos al conejito suspirar, y esta piensa que si le llevó a su casa parece que es porque quiere comerle, y después de esa noche será cocinada. Esta dice que es una conejita miserable, y aquí la vemos gruñir. Y mientras llora, piensa que estar triste le da hambre. En ese instante una persona le pregunta si tiene hambre, y vemos al conejito preguntarse que quién es él. Aquí vemos a este hermoso niño bastante sonrojado. Este abre la jaula, y la pequeña conejo se pregunta si le va a ayudar, pidiéndole que suba su mano, diciéndole que le hará disfrutar de una buena comida. La pequeña coneja se pregunta si le llevará bajo los ojos del tercer príncipe, pero aquí el joven que le carga le empuja, y la conejita piensa que no hay señales de él, y se pregunta que dónde está. Después de esto, vemos al pequeño joven llamar a la conejita, y preguntarle si quiere comer unas croquetas, o si quiere ese muslo, porque está delicioso. Pero aquí vemos la desesperación de la conejita, porque si se enteran será su pata de conejo la que vuele por los aires. Pero también se desespera porque huele muy bien. Y en ese momento el pequeño coloca los muslos de pollo, y dice que ya es el pequeño tributo que le llevaron para recuperarse. Pregunta si no es así, pero también vemos la cara sonrojada de la conejita. Esta se pregunta que quién es, que si no la habían llevado para el tercer príncipe, pero este chico le pide que no le tenga miedo, porque todos esos tributos son estúpidos y no quiere comerlos. Pero la coneja piensa que el aliento, las miradas, él, se parece al mismo hombre malo al que le gusta tirar de la cola del conejo. Y esta se pregunta si podría ser él, el hijo del tercer príncipe. Aquí las conejas se sorprende bastante, pero este chico le pide que tome porque comerá con ella, así que serán cómplices. Inmediatamente pasamos más adelante, y aquí vemos que tanto el chico como la conejita se han dormido, y esto mientras la coneja menciona que la mano del joven serpiente es suave y cómoda, y tiene un poco de sueño. Aquí sí pasamos al otro día, y vemos varios pasos. La coneja sigue durmiendo, pero se despierta muy asustada y piensa que alguien va hacia ahí, y esa pequeña serpiente huyó sin despertarle. Esta piensa que se acabó y tiene que esconderse. En ese momento esta se da cuenta de algo, y mientras entran estas mujeres preguntando una si pudo ver el atributo que el rey llevó la noche anterior. Una dice que no lo vio, pero está sujeta el canasto donde entró la coneja. Aquí sigue una conversación, y una de las chicas pregunta que por qué pesa tanto, y sí, esto es porque va la conejita allí, y esta piensa que es una pesadilla, preguntándose que a dónde le lleva. Aquí pasamos a otro lado, y una de las chicas ofrece la canasta al maestro Lu, porque la medicina de su majestad está lista. En ese instante la ardilla se pregunta que cómo que maestro Lu, que como que su alteza, pero aún así no piensa dejar que le pillen. Esta pide ayuda, socorro a alguien. Pero en ese instante volvemos a ver a Lu, cual pregunta si ha encontrado la criaturita. El rey dice que es un incompetente, pero el tributo aún no debe haber escapado del palacio. A lo que Lu que será mejor que no haya escapado, sino estará destinado a tener una muerte horrible. En ese momento el rey destapa la caja, y aquí vemos a la conejita llorando. El rey se queda muy en silencio, y se ve algo muy enojado tomando a la coneja por su lomo, diciéndole que se le da muy bien esconderse. Aquí vemos a la conejita echar un vistazo, y esta se queda viendo el cuerpo del rey. Esta piensa que eso es demasiado tentador. Aquí la vemos algo sofocada, y esta se pregunta que qué pasa, porque su cuerpo está muy caliente. Pero el rey pregunta si se ha tomado la pastilla para relajarse. Lu dice que él no lo sabe, y aquí vemos que el rey empuja a la conejita. Pero esta vuelve hacia él, y sigue en su pecho muy sonrojada pensando que es extraño, pero quiere estar cerca de él. En ese momento esta persona habla, y le pregunta si se atreve a codiciar al rey. La coneja se sorprende, pero sigue sonrojada. En ese momento uno de los príncipes llama a su alteza, porque ese atributo engordó la noche anterior, y pregunta que qué tal si lo guisan o lo asan, pero la conejita piensa que odia la boca del maestro Lu, porque cuando la abre siente que termina su vida de conejita. El rey dice que más tarde, porque es la primera vez que se ven así que deben hacerle un regalo primero.
Este le pide al señor Lu que la tome, y la conejita se pregunta que cómo es que un regalo, que si eso significa que no le van a comer. Aquí vemos que el señor Lu le hace un muñequito de papel y lo rompe mientras se ríe, asustando mucho a la conejita. Esta empieza a correr y grita que no, porque va a ser una conejita muerta. Esta sigue corriendo, porque debe salvar su vida. Pero en ese instante choca contra un muro, mientras es tomada por el rey. El mismo que le pregunta que cómo se atreve a codiciarle siendo una miedosa. Este mismo le pide a Lu que salga el primero. Lu le dice que sí, y el rey le dice que si se atreve a codiciarle de nuevo conseguirá lo que se merece. Este le pregunta si entendió, pero en ese instante la conejita le aprieta y empieza a llorar, porque no quiere que le coma. El rey le pide que se quede quieta y no se mueva, y esto mientras la sujeta y le empieza a rozar contra su pecho. La conejita empieza a sangrar, y esta piensa que no puede ser, porque es el contrato de sangre.